Boreal Televisión presenta. En caso entramos al café con leche. Lo que le dejamos al café con leche. No, le dejamos un buen. Sí. Hoy le dejamos 15. 15. Mire, Regularmente señores, nos comemos un poquito más. en la madrugada del sábado pasado, el juez de la instrucción admitió todas las acusaciones contra Jean Alain Rodríguez y los imputados, una buena parte, porque otros ya fueron favorecidos por el famoso criterio de oportunidad. Lo envió a juicio de fondo. Ya es un hecho. La etapa preliminar, que es la valoración de las pruebas, pues concluyó, y en una maratónica audiencia que comenzó a las 9 de la mañana del viernes y que terminó en horas de la madrugada del sábado, el juez decidió enviar a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez y a otros 14 imputados en el caso conocido como Medusa. Entre los tipos penales que el juez aceptó como válidos por parte de la presentación del Ministerio Público están el lavado de activo. Ese lavado de activo tiene pena hasta de 20 años de prisión. Sí. Lavado de activos se incluye también la coalición de funcionarios, asociación de malhechores, soborno, desfalco y financiamiento político y enriquecimiento ilícito. Dentro de los que van a juicio, bueno, en la lista ya dije que eran 14, pero ahí están Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Jonathan Luander Medina, Isis Tapia Stephanie y Félix Antonio Rosario Labrada. ¿Tú sabes de quién es hijo ese Rosario? Hijo de Félix de Rosario. Cara, Y del se maestro, llama igual que él. del maestro Félix de Rosario. El También está Rolando Sebelén Torres, Braulio Michel Batista, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo Individuo y Organización, DIO SRL, Fire Control System SRL, José Luis Liriano y Lirtex SRL, y entre otros. ¿Quiénes fueron favorecidos por el juicio penal abreviado? Que supuestamente es una condena más benigna, que se acogieron a acuerdos con el Ministerio Público. Están el empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, se acogió a ese criterio de oportunidad, Carlos Augusto Guzmán Oliver, la razón social Herrajes Rachel, Daniel Enrique Vázquez Félix, Francisco Albert Vázquez Félix y la razón social Divamor Group, además de Fausto José Cáceres y la razón social La Parasata Mercantil, entre otros que fueron favorecidos con ese famoso criterio de oportunidad. Por lo pronto, ya esa parte concluye, aunque no se fijó de inmediato cuándo podría comenzar el juicio de fondo, pero ya no hay dudas de que van a esa segunda etapa del proceso penal que se le sigue al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y compartes. Entonces, esos que fueron beneficiarios, su testimonio o ellos mismos se convierten en testigos a cargo de los acusados que no negociaron, sino que se mantuvieron batallando, lo cual era su derecho, ¿verdad? Tú te acoges, porque acogerte implicaba admitir lo que por evidencia lucía ser cierto, o echar el pleito para demostrar tu inocencia. Los abogados de Jean Alain estaban refiriendo hasta la última hora que los tribunales habían establecido que todos los bienes de Jean Alain habían sido adquiridos de manera lícita.
El tema es que tú puedes tener una cantidad de cosas adquiridas lícitamente, pero estar en un entramado que generó beneficios de manera irregular, como luce ser que es ese caso, donde está Jan Alain como figura principal, en beneficio de terceros, incluyendo de actividades políticas, como ha ocurrido en la República Dominicana desde hace mucho tiempo, donde dinero del contribuyente se usa para obtener el triunfo y luego decir que somos resultado de una democracia y que se expresó la voluntad popular que usted compró. Entonces, por suerte, hay cosas que se averiguan, por suerte hay una prensa que fue la que empezó denunciando sospechas de actos de corrupción y eso le dio pie a investigaciones y a un dilatado proceso de investigación, recolección de pruebas documentales y de la naturaleza que fuera, hasta llegar a los testimonios de admisión de muchos de los involucrados como una medida para reducir la pena sustancialmente. Reducción que es criticada por mucha gente, pero no es ilegal porque el artículo 36 del Código Procesal Penal lo establece. De todos modos, no había precedente en la República Dominicana de que un grupo tan grande de personas, funcionarios o suplidores se hubieran involucrados. La vez anterior que hubo algo en ese sentido, pero no tan abundante, fue en el caso Salvador Jorge Blanco, a donde Leonel Almonte, Peña Valentín y algunos más. Y Cuervo Gómez. Exacto. Ministro de la Presidencia. Ministro de las Fuerzas Armadas. Secretario de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Se les probó en los tribunales. Ellos dicen que es un juicio amañado, que fue a la guerra, que pusieron un guardia como juez y todas esas cosas. Al famoso juez por Severino. Primera vez se condenó no solamente a los involucrados en ese acto, sino al propio presidente, el que había sido presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, que fue condenado a 20 años de prisión, una cantidad de millones de pesos de multa, y la historia ya la conocemos. Pero hay un dato que hay que aportar aquí, y es que en esa misma audiencia sucedió algo interesante. Había una instancia elevada ante ese tribunal para que se anulara, se declarara inconstitucional el decreto del presidente nombrando a los abogados que lo representan en la parte civil. Bueno, pues este recurso de inconstitucionalidad fue rechazado también por el juez por entender que el Estado Dominicano tiene la facultad y el derecho de constituirse en parte civil por los daños que pudo haber recibido con las acciones de estos individuos y estas empresas. El juez rechazó esa parte, esa instancia que había sido elevada por uno de la defensa de una de las imputadas en el caso Medusa, y también rechazó o dispuso más bien que no se le devolverán al ex procurador Jan Alain Rodríguez una villa ubicada en Casa de Campo, un lujoso apartamento, un yate, varios terrenos en Santo Domingo, un costoso local de oficinas, entre otros, al tiempo que acogió la acusación del Ministerio Público contra el ex procurador por enriquecimiento ilícito. Leyendo un poquito la sentencia, él la sustenta en que esos bienes pueden ser incautados ya en un juicio al final de este juicio de fondo, que podrían incluir entonces el decomiso de esos bienes, que en este caso por eso los guarda o los resguarda para esa segunda etapa del juicio. La reacción del Ministerio Público, por supuesto, no se hizo esperar y, como de costumbre, Wilson Camacho aseguró que la decisión del juez era una victoria contundente del Ministerio Público. De hecho es así, porque si ellos imputaron y lograron una sentencia, no una sentencia definitiva, que vaya a juicio de fondo. Eso
existe la Imagínense ustedes si este proceso preliminar, porque es preliminar nada más, duró más de 3 años, ¿cuánto va a durar ese juicio de fondo cuando comience? El asunto es que el juicio de fondo ahora, de acuerdo al Código Procesal Penal, tiene un límite, creo que son de 3 años. Y cuando comenzó tiene que terminar. Y cuando comenzó tiene que terminar. Pero- el de antes, por eso es que el Ministerio Público se aprovechaba y pedía, lo declaraba caso complejo, ahí solo tenía año y medio, y luego un par de prórrogas más, porque cuando llegue a este punto, ya ahí es a demostrar, ya usted no puede sacar nuevas pruebas, No ni puede nada, ni un incidental, no, ahora es, vamos al pleito. Pero hay un hecho también relevante que para que ustedes vean, cuando alguien está consciente de su inocencia, ahí en ese caso había una imputada por el Ministerio Público, que ella dijo, yo no tengo que negociar con el Ministerio Público, Exacto. porque yo no tengo nada que ver con eso. Exacto. O sea, yo no soy parte de ese entramado. A mí me han incluido en la investigación y me han incluido en la acusación, pero yo estoy consciente de que no. Y le propusieron que negociara con el Ministerio Público y ella no negoció con el Ministerio Público. Y finalmente el juez la sacó del expediente y la envió para su. O sea, le dio un no al lugar y la favoreció. Cosa que demuestra que cuando usted no tiene un hecho que lo ligue ahí, porque usted tiene que aceptar, Exacto. como otros, bueno, para quitarme eso de arriba voy a hacer, no, usted sale embarrado de ahí. Como Para quiera. siempre, no es que se lo quita de arriba. No, no es que se lo quita de arriba. Entonces, en ese sentido, lo que se ha visto es que los famosos criterios de oportunidad y el cuestionamiento que se le ha hecho, que creo que Jorge Luis Taveras hizo alguna declaración o algún escrito, porque hay algunos que se han referido a esas declaraciones de Jorge Luis, que es parte del equipo o encabeza el equipo de abogados para recuperar los bienes hurtados al Estado, supuestamente hurtados al Estado Dominicano, y que será interesante porque me imagino que estará dando detalles de los acuerdos en que se ha llegado. ¿Qué es lo que se ha cuestionado? O sea, ¿cuál es la inquietud más que todo de la población y de muchos que estamos en los medios de comunicación? ¿Hasta dónde es que los acuerdos han venido de la parte privada y han sido aceptados o corroborados por el Ministerio Público, o los acuerdos han sido iniciativas del Ministerio Público? Porque en algunos de esos acuerdos, que ya usted puede buscarlo en el sitio, en la página de la Procuraduría General de la República, se establece que el acuerdo se hizo con el equipo de abogados privados que representa al Estado Dominicano. Y estos acuerdos han sido avalados por el Ministerio Público. Entonces, hay otros que supuestamente fueron hechos por el Ministerio Público con la inclusión, que es diferente, de los abogados de la parte civil que representa al Estado Dominicano. Y la otra parte es, ¿dónde está la frontera de lo que acuerda el Ministerio Público con la participación de los abogados privados en términos monetarios? Porque estamos hablando que inclusive los abogados estaban pidiendo, la parte civil del gobierno, estaba pidiendo que se pusiera una especie de medida cautelar sobre bienes de imputados que alcanzaran la suma de más de 9.000 millones de pesos. En el caso de Medusa, se está hablando que supuestamente estafaron al Estado con 6.000 millones de pesos. Los abogados querían, cosa que fue rechazada por el juez, que se pusiera una guarda de bienes más o menos valorados en más de 9.000 millones de pesos. Pero hay un asunto. Miriam Germán dijo que el Ministerio Público no hizo negocio en el área privada que ordenó el gobierno, sino la de ellos. Es que los abogados de la defensa de los imputados saben que existe la delación privada. Premiada. Premiada. ¿Qué pasa? Que ellos saben
por las pruebas presentadas y por el tipo de acusación, lo que le podía venir a sus clientes. ¿Qué hace un abogado? El abogado no es cómplice, que quede claro. El abogado te dice cuál es tu realidad y dónde te pueden defender y qué tú enfrentas. ¿Hay la posibilidad de que te condenen? Sí. No, la posibilidad no, la seguridad. La seguridad. Sí. ¿Y qué hago? Bueno, tú nada más uno, si tú te declaras culpable de esa cosa, no va a caer preso, va a tener que entregar esta cosa. ¿Qué tú prefieres? Preso. Te van a quitar todo de todas maneras, ¿verdad? O tú entregas lo equivalente al elemento. Te ganan los envuelto. Intereses. Exacto, y te gana. Y por lo menos te gana, o que no te condena, aunque la condena sea suspendida, o es menor. Ahora, en la otra, en la que hizo el gobierno con el grupo de abogados, ese es un derecho que tiene el Estado como administrador, el gobierno como administrador de la cosa pública, de llegar a acuerdo civil con la gente. Esa parte puede ser considerada por algunos como una ventaja, como un beneficio de determinadas empresas que admitieron que dieron soborno, que se sabe el monto, pero que se acogieron a eso y tienen la oportunidad de que un abogado, como los que tiene, redactara con el gobierno un acuerdo para que, devolviendo la cosa, la persona quedaba sin imputación inmediata ni futura. Entonces, hay dos escenarios diferentes. De todas maneras, ambos tienen elementos para señalar, que bueno que la gente se preocupe por eso y lo señale, pero también hay unos elementos que se meten ahí, y es que hay sectores que a veces utilizan miembros de los medios de comunicación o gente de los medios de comunicación con un olfato increíble para saber dónde hay cuartos que no sean el resultado del trabajo, y arranquen para allá porque hay que nombrar un nuevo Procurador General de la República. Hay algún grupo, hay oficinas de abogados, hay personas que aspiran a ese puesto y hay que casi empujar a Miriam, que ha dicho que este periodo que termine es el último, que ella no aspira más, lo cual no quiere decir que el presidente de la República no le diga, Miriam, la necesitamos un poco más, porque esa es otra. Pero hay gente que aspira a eso. Hay gente que aspira a los puestos de Camacho, a los puestos de Jenny Berenice. ¿Por qué Jenny Berenice y Camacho han sido preponderantes? En el caso de Camacho, él es la cabeza de la persecución de la corrupción que se lleva a cabo en los órganos del Estado. Es él es la cabeza. Y Jenny Berenice es la jefa de persecución general del ministerio. Miriam Germán es la ministra, Sí. es la cabeza de un ministerio, pero ella tiene las personas y las herramientas para que trabajen por ella. Ella tiene un conocimiento general, pero tiene que tener un conocimiento gerencial y del marco legal y constitucional, del accional. Ella no tiene que tener el día a día como con el último numerito. Para eso están Jenny Berenice, están Wilson Camacho y todos los fiscales que hay en el país, que son yo no sé cuántos son, pero son muchos, aunque faltan. Entonces, esa es la realidad. Ahora usted va a oír mucho ruido de gente que aspira a eso, de oficinas de abogados que aspiran a dirigir el Ministerio Público, como ha pasado. Es más, ha habido sentencias que se han dado en este país que se escribieron en una oficina privada y luego fueron refrendadas. Por suerte, yo creo que estamos sobrepasando un poco eso. Ojalá se mantenga y se fortalezca el Ministerio Público, porque no es ninguna gracia que una parte del país trabajemos, que una parte del país paguemos impuestos y los otros se regodean en la riqueza de robar eso, con la razón que sean, y les va muy bien. Señores, terminamos por el día de hoy este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión. Gracias por la atención, nuestros mejores deseos para que este día y toda esta semana que comenzamos hoy sea productiva con la gracia de Dios. Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez, excusando la ausencia de Denis Peralta, caramba, que debimos decirlo de un principio, que está ausente porque está en las exequias.
de la madre de don Roberto Rosario Márquez, que Exacto. falleció este fin de semana. Estaba con una condición de salud bastante delicada desde hace un tiempecito y falleció este fin de semana la madre del ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Y solo decía algo final a propósito del PLD, de la situación que está pasando allá. Un día como hoy, hace 115 años, nació el profesor Juan Bosch. No fue ayer. No fue ayer. Digo, como ayer. 30 de junio. 30 de junio. Es bueno que piensen un poquito más en quién fue él y el legado, que no es lo que ocurrió después. Señores, gracias. Nos vemos mañana. Así es. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.